Volvemos a Café Internacional, acá por la radio FM 88.9, en nuestra casa de la radio del Gran Rosario. Y si te querés comunicar con nosotros, los podés hacer a estos números. Al 424-2769 recordá que ahí nos puedes llamar por teléfono, pero si querés mandarnos un mensajito de texto, un WhatsApp, lo podés hacer al 341-66-15830 o al 341-3683-222. Y además hemos inaugurado Twitter. Así es, tenemos Twitter, que es Café Radio FM 889. Exactamente, y además tenemos la fanpage donde estamos subiendo y compartiendo las fotos, compartimos la página de la gente que nos viene a visitar, compartimos las entrevistas y, lo más importante, la nota de los chicos del CEIEP, las notas. Mandamos un saludo a Rodri Olea, un amigo personal que nos está escuchando por la www.radiogranrosario.com, así que le mandamos un abrazo muy grande y les damos las buenas tardes, en este caso al concejal de Cambiemos de la ciudad de Rosario, Gabriel Chumpitaz. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Obviamente, desde ya agradecerle por la invitación, lo habíamos anunciado en el día de ayer que iba a estar acá en los estudios de Café Internacional, y la primera pregunta para abrir el debate es algo que por ahí no se suele preguntar, pero es interesante saber de dónde proviene, en este caso Gabriel Chumpitaz, y cómo haciendo llegó a la política. Bueno, mi historia es bastante variada, llego a la política hace muy poco tiempo, vengo del ámbito privado. Hace más de 20 años que trabajo en el ámbito privado, puntualmente en el ámbito empresarial, en una empresa familiar. Participé los últimos 10 años en gremialismo empresario, en distintas instituciones, y un día me di cuenta que tenía que entregar algo más a mi sociedad, a la sociedad Rosario, y decidí involucrarme en el PRO, y empecé a trabajar asesorando a algunos legisladores en materia de seguridad puntualmente. Y un día llegó esta posibilidad de ser candidato a concejal, y la verdad que fue un cambio enorme en mi vida, porque la tarea que estamos desarrollando junto al equipo a mí no solo me cambió la forma de ver las cosas, sino que creo que algunas de las cuestiones que plantean los ciudadanos se las podemos ir resolviendo, de a poco, pero se las podemos ir resolviendo. Preguntarte también, hay un cambio no solamente en la Argentina, sino en la región. Particularmente nosotros hemos tratado muchísimo los cambios en la región, algunos obviamente de manera democrática, en el caso del presidente Mauricio Macri, y otros que se están sucediendo por ahí con muchas crisis institucionales. Preguntarte también cómo es el cambio que estás viendo y si pensás que está experimentando en la región un cambio de paradigma. Creo que la región, en toda Latinoamérica, hay un cambio de paradigma. Fueron finalizando en los últimos años algunos gobiernos que tenían una tendencia populista, y la verdad que lo de Argentina fue un ejemplo, fue una punta de lanza, porque es un gobierno democrático que ganó con todas las de la ley, el gobierno puntualmente de Mauricio Macri, pero también hay otros cambios como el que sucedió en Brasil, cambios también a través de las elecciones como el que sucedió en Perú, Chile con algún... Presidente Kuczynski, lo hemos tratado también en la radio. Sí, Chile también con algunos movimientos y chispazos políticos que se ven por allí, y así cada uno de los distintos países de Sudamérica. Pero puntualmente en la Argentina yo creo que cambió el paradigma de entender cuál es la obligación del gobierno. Me parece que en estos últimos 7 meses, que puede haber aciertos y desaciertos, pero creo que la gente entendió que hay un lineamiento basado sobre todo en la honestidad y en cuidar el dinero de los argentinos. Me parece que cuando sucede lo que sucedió en los últimos años, me refiero al último gobierno nacional, la gente se siente decepcionada. En su momento no decía nada, pero hoy fíjense que la calle así lo dice, no solo los medios periodísticos, sino que la gente común así lo manifiesta, la indignación, la bronca de ese dinero que en definitiva es dinero del ciudadano. No solo que es dinero del Estado, sino es dinero del ciudadano. Entonces ese cambio se ve puntualmente. Y obviamente los cambios que tienen que ver con la gestión, pero básicamente lo más fuerte tiene que ver con eso, con la transparencia. Mucho se habla, en este caso, de la herencia que dejó la administración anterior. Obviamente no se sucedió un cambio en el caso del gobierno de la provincia de Santa Fe y en el caso del gobierno de la ciudad de Rosario. Sin embargo, obviamente se siente una serie de deficiencias, si se quiere, desde el punto de vista de la comunidad, del medio ambiente, de los barrios. Hay una serie de malestar, sobre todo porque el mismo sistema, en este caso electoral de la provincia, no permite un balotaje, y muchos de los, en este caso por ejemplo la intendenta Mónica Fein ganó con
un tercio de los votos, con lo cual pareciera ser que hay muchísimo malestar. Incluso también el gobernador Lifchip ganó ahí por 1000 votos, en este caso al candidato Miguel del Cel. ¿Qué análisis haces en este caso de la provincia de Santa Fe y en este caso de la ciudad de Rosario, y qué encontrás vos de los desafíos que tienen para adelante la ciudad de Rosario? Yo creo que primero está de más aclarar, pero siempre es interesante decirlo, que son gobiernos elegidos por la gente, con lo cual hay que respetarlos, más allá que hayan ganado por 1400 votos, el gobernador está en todas las de la ley. Pero también creo que el socialismo puntualmente, ya con 26 años en el gobierno municipal y va para 12 en el gobierno de la provincia, se ha quedado en esas buenas ideas que supo tener. En algún momento las implementaba y hoy lamentablemente no las implementa. En la ciudad de Rosario yo creo que hay muchísimas buenas ideas que parten del propio gobierno municipal, pero que no son bien implementadas. Y hay una frase muy famosa que dice: pago 5 centavos por una buena idea y una millonada por una buena implementación. La implementación es una cosa muy difícil y sobre todo que hay que tener decisión política. Y eso encuadra en todas las materias, ya sea seguridad, ya sea transporte, en un tema muy importante que está sufriendo la ciudad de Rosario, que si bien no es de incumbencia municipal, afecta a los rosarinos, que es el agua. La ciudad de Rosario está teniendo muchos problemas con el agua. El tema del orden, el tema del tránsito, bueno, movilidad, son muchos problemas que tiene la ciudad de Rosario que lamentablemente las ideas no alcanzan, entonces hay que implementarlas. Me parece que ahí el gobierno municipal y también el provincial ha quedado un poco rengo. Puntualmente nosotros en las visitas barriales que hacemos, porque todas las tardes hacemos muchísimas visitas barriales, en vecinales, en clubes de barrio, en escuelas, a vecinos puntuales que nos comunican a través de las redes sociales. Visitamos, recogemos esas inquietudes, esos problemas y tratamos de darle un abordaje, ya sea a través del Consejo Municipal o a través de alguna repartición de la Nación que tenga que ver con el problema del vecino. Pero en términos generales yo creo que el modelo en la ciudad de Rosario necesita un cambio de paradigma, y así lo planteo en cada materia que me toca desarrollar, como por ejemplo en estos días planteé que es necesario en Rosario un cambio en la movilidad. Se inauguraba el Metrobús hace poquito, ¿no? Se inauguró el Metrobús allí en Avenida Alberdi, una obra financiada por la Nación, la verdad que aporta mucho a la zona norte, pero también hay que cambiar todo lo que tiene que ver con el transporte público, porque me parece que el rosario está demandando otra cosa. No solo son las cuestiones de seguridad, sino también las cuestiones de frecuencia, las cuestiones de calidad, el estándar de bienestar que tiene que tener el rosarino al viajar en el micro, en el colectivo, y por eso nosotros presentamos un proyecto para incorporar al sistema ya existente pequeños buses eléctricos que aportan al medio ambiente y que tienen carga con energías renovables en punta de línea. Nosotros esto creemos que es importante, sobre todo para el casco céntrico, para el casco histórico, descomprimir sobre todo en las arterias que ingresan las bicisendas. Entonces, una materia es esa, el medio ambiente, la otra es descomprimir el tránsito, y la tercera es ser eficientes a la noche. Fíjense que a la noche pasa un micro enorme con un solo pasajero, o con ninguno. Y con la frecuencia muy demorada, muy demorada. Y eso hace muy peligroso esperar los colectivos, de verdad. Totalmente. Entonces, eso se transforma en un efecto dominó. O sea, yo espero el colectivo, se me hace difícil, no solo por los problemas del clima, sino ya por la inseguridad. Tanto tiempo allí se empieza a complicar. Y creo que Rosario necesita esa transformación de un sistema multimodal en donde todos puedan convivir, ya sea la bicicleta, la moto, el auto, el micro grande, el fuelle, el famoso micro articulado. Ese tiene que existir en ramas troncales, en avenidas grandes, como puede ser Avenida Perón, como puede ser Avenida Pellegrini, como puede ser Avenida San Martín. Pero en el centro se hace inviable que ingrese un colectivo con fuelle. Sin embargo, hoy están ingresando. Entonces, ese cambio de paradigma hay que llevarlo adelante en la ciudad de Rosario. Hay, en el caso del narcotráfico y el crimen organizado, una relación quizás más allá de la ciudad de Rosario y quizás con un atravesamiento internacional, sobre todo porque marihuana viene proveniente de Paraguay, cocaína viene proveniente de Colombia y en este caso de Bolivia, y en la ciudad de Rosario al parecer convergen todos estos problemas. Converge el problema, en este caso, del búnker con chicos menores de edad que vende pasta base, con muchas clases medias que consumen, y esto vamos a decir, consumen las llamadas o denominadas drogas blandas, que son la marihuana, incluso con autocultivo. Vos que venís, no solamente sos concejal de Rosario, sino tenés una mirada
quizás más quirúrgica con el tema de la seguridad, preguntarte en el tema concreto entre drogas y la fórmula con el crimen organizado, ¿qué solución podemos dar? En primer término, es importante hacer una aclaración. El narcotráfico es una cosa totalmente diferente a las cuestiones de inseguridad. Siempre se trata de ponerlas en forma conjunta, que si bien se funden como metales, son cosas totalmente diferentes y de abordaje diferente. El narcotráfico es una cuestión o una materia transnacional, que bien lo planteabas, y tiene que ver con esto de la famosa ruta o el mapa de la ruta de la cocaína, y solo mencionamos eso, entendiendo que hay 1.800 sustancias que se trafican en Latinoamérica. Entonces, siempre planteo los estándares o los distintos estamentos del crimen organizado, del narcotráfico, fueron superados. Ahí me refiero a filtración, penetración y copamiento. La ciudad de Rosario, en el año 2010, ya es superado el copamiento por el narcotráfico. Esto tiene que ver con el asesinato de un jefe de la barra de Newell. Allí se desatan los distintos problemas y la famosa guerra narco en la ciudad de Rosario. Que se funde increíblemente, disculpa, con el fútbol, ya es casi una locura. Totalmente involucrado, las barras bravas infiltradas por el narcotráfico, y hoy se ve, y se vio el otro día, por ejemplo, en el clásico en la ciudad de Rosario. ¿Qué sucede? La ruta de la droga, los países productores son Bolivia, Colombia y Perú. Por el Pacífico ingresan a México, y en México vía tierra al primer consumidor de cocaína del mundo, que es los Estados Unidos, y vía aérea y terrestre llegan a Rosario y la región, y a través de los más de 23 puertos que tiene el norte de la ciudad de Rosario, salen para el segundo consumidor. Probablemente algunos cargamentos bajan en África e ingresan vía tierra a Europa, pero el segundo consumidor es el continente europeo. Eso es un poco la ruta. Esto tiene que ver con el copamiento de la ciudad de Rosario. Todo el traslado, logística, armamento, vehículos, pilotos, todo lo que se paga con mercancía. Entonces, esa mercancía debe ser transformada en dinero, y ese dinero es por el cual se extiende la guerra narco en la ciudad de Rosario. Las cuestiones de inseguridad pueden ser abordadas de otra manera, y creo que en este sentido tiene que ser un compromiso ya sea del Estado municipal, provincial y de la nación. Muchas veces se dice que es una cuestión provincial y no tiene nada que ver el municipio, y a mi entender sí tiene que ver. Fíjense lo que sucedió con las chapas incautadas a la banda narcocriminal Los Monos. El municipio había entregado 5 chapas a esta banda narcocriminal. Sin embargo, la intendenta no estaba avisorada de este problema, no estaba al tanto. Obviamente la intendenta no está para nada relacionado con esto. Pero bueno, nosotros hicimos un pedido de informe en el Consejo Municipal para que nos informe qué es lo que había sucedido. Obviamente todavía no fue respondido el pedido de informe, pero a lo que voy. Si existiría una Secretaría de Seguridad Ciudadana, no una Secretaría de Convivencia y Control como existe, que es muy tenue para la situación, a través de una Subsecretaría de Estadística y Análisis Criminal se podría haber superado este problema. Y la intendenta hubiera podido saber que estas bandas narcocriminales estaban adquiriendo las chapas de taxi. Con lo cual es fundamental que el municipio se involucre, además porque es el estamento más cercano al vecino y el que tiene mejor información en las vecinales, en los territorios, en los distritos, en los clubes de barrio. Entonces es una información que se contrapone con la información que llega a través de los sistemas investigativos de la policía. Y después hay otro tema que es fundamental que el municipio trabaje, que es el eje más importante de la seguridad, que a mi entender es el social. Eso te iba a preguntar, digamos, porque generalmente se le da una mirada muy policíaca al tema. Exacto. Muy asociada a lo penal, cuando en verdad hay que tratar de integrar y de tener una mirada más holística, más integral sobre el tema, y pensar qué es lo que lleva a un montón de pibes y de gente muy postergada en la ciudad y en la sociedad argentina en general a tener este tipo de conductas y a insertarse en el ámbito del narcotráfico. Entonces, en términos de quizás, como vos bien lo decías, generalmente se dice que bueno, narcotráfico como es un tema nacional o provincial y por ahí el municipio no tuviera mucho para hacer, pero en términos sociales, ¿qué es lo que se propone, por lo menos desde la Alianza Cambiemos, para tratar de solucionar este problema, por lo menos a corto plazo o a mediano plazo? ¿Qué es lo que se intenta? El tema narcotráfico, o el tema drogas, mejor dicho, tiene una matriz de oferta y demanda. Es un negocio ilícito que tiene una matriz de oferta y demanda. La matriz de oferta, obviamente, y lo hablábamos del crimen organizado, que es el narcotráfico, y la matriz de demanda son esos chicos que lamentablemente, por distintas razones, por distintas cuestiones, caen en este flagelo que son las drogas.
Los 5 ejes fundamentales de un sistema integral de seguridad tienen que ver, primero, con el eje legislativo, que a mí me toca participar. Y después tenés 3 ejes relacionados con la marginalidad. El primero, o columna vertebral de este sistema, es la policía, lo que bien decíamos, la institución policial. Después tenés a sus costados 2 instituciones o ejes muy importantes, el eje judicial y el eje penitenciario. Y el quinto eje de un sistema integral es el eje social puntual. Es el más importante, porque es quien previene y quien ataca esa demanda que estábamos mencionando. Habíamos hablado de una matriz de oferta y de demanda. Bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho en la prevención de adicciones, en esa oferta, en esa demanda que estábamos hablando. Puntualmente nosotros vamos a los clubes de barrio y damos cursos, capacitaciones, charlas a los padres, a los chicos sobre prevención de adicciones. ¿Qué estamos haciendo? Hablamos sobre la significación del esfuerzo. Nosotros entendemos que el deporte es una escuela. El deporte te enseña a través de distintas cuestiones cuáles son los valores, los principios, el altruismo, compañerismo, lealtad. Nosotros en el deporte vemos que hay un árbitro que hay que obedecer, vemos a un entrenador que hay que obedecer la estrategia y la táctica que presenta el entrenador, vemos que corremos y ponemos garra por el compañero al lado, manifestamos distintos valores y sacrificio que después en la vida esos chicos van hacia adelante. Nosotros siempre decimos, es muy probable, casi un 100% de que ninguno de los que esté acá pueda llegar a ser Maradona, Pelé o Messi. Es muy probable. El deporte no es para ser Maradona, ni Messi, ni Pelé. El deporte es para instruirte como persona, el deporte es para crear una personalidad que te permita desarrollarte en la vida. Entonces ese es el mensaje que nosotros llevamos a los clubes de barrio. Se comunicó con nosotros Carla del barrio La Guardia, de Zona Sur. Dice, el socialismo le abrió la puerta de la provincia al narcotráfico. Si te querés comunicar como lo hizo Carla, 424-2769, o también nos puedes enviar un mensaje de texto al 3413-683-222. Te recordamos, estamos entrevistando, y en este caso vos también podés ser protagonista entrevistando al concejal por Cambiemos, Gabriel Chumpitaz, y también hacerte una consulta. Hablamos muchísimo del narcotráfico, del cambio en la región, estuvimos hablando un poco también del tema de drogas. Te paso a otro tema que hoy también se estuvo hablando, que tiene que ver con los emprendimientos inmobiliarios en la zona norte, y en este caso con el traslado de algunas familias a viviendas sociales. ¿Qué mirada se tiene desde Cambiemos, o qué mirada tenés vos en este caso, de este tipo de solución habitacional, en este caso para las familias de allí? Sobre todo porque ciertos sectores, en este caso del peronismo, el concejal, si mal no recuerdo, Toñoli, se había manifestado en contra de esta medida. ¿Qué mirada se tiene de Cambiemos con este tipo de solución habitacional? Bueno, en primer término es importante aclarar que la ciudad de Rosario cuenta con un déficit habitacional importante. Hay cerca de 70.000 propiedades en la ciudad de Rosario que se han construido, pero que no están habitadas. Y por otro lado tenemos cientos de miles de personas que no tienen su propia vivienda. Entonces, ese desfasaje hace que tengamos también esa diferencia social de la que muy bien ustedes hablaban. Puntualmente con las tierras de Puerto Norte se plantea que los valores, al ser tan elevados de esas tierras, se puede llegar a conseguir por cada vivienda que se construye en Puerto Norte, 60 viviendas más. Se pueden construir en otros terrenos, con lo cual se beneficiaría a 60 personas más por cada vivienda. Si nosotros estimamos que se pueden llegar a hacer 1.500 viviendas allí en Puerto Norte y multiplicamos por 60, los beneficiarios serían muchísimos. Con lo cual me parece muy acertada este convenio que está llevando adelante la Nación con la Municipalidad de Rosario, y acá no tiene nada que ver la bandera política, porque se está beneficiando en definitiva a la ciudadanía, en donde más cantidad de gente puede acceder a una vivienda. Y esto también tiene que ver con los planes de vivienda que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Puntualmente, la semana pasada se presentó un plan de viviendas de 650 para aquí, para la ciudad de Rosario, que serán puestas en marcha en este mes. Con lo cual, el tema de vivienda es un problema en todo el país, pero Rosario tiene este problema. Lo nuestro es muy sencillo y muy puntual. En Puerto Norte una propiedad sale X cantidad de plata, y en otra ciudad, en otro lugar de la ciudad sale otra X cantidad de plata, muy menor. Nosotros tenemos que tratar de cubrir la mayor cantidad de personas posible y no tener pocas viviendas o pocas habitaciones en Puerto Norte.
Te hago una consulta también con respecto a las inversiones y los negocios. En el caso de la Presidencia de la Nación se habla muchísimo de las inversiones y hay mucha crítica de parte de la oposición con el llamado segundo semestre, que en el segundo semestre vendrían las inversiones, arreglaron con, en este caso, los fondos buitres para generar certidumbre internacional y atraer inversiones. Sin embargo, eso no pasó. El dólar estaba atrasado, se lo llevó a 15 para mejorar la competitividad. Esta se estancó. ¿Cómo podemos reactivar la economía y, en este caso, cómo se pueden atraer inversiones no solamente a la Argentina, sino también a la ciudad de Rosario? Sí, puntualmente creo que el primer paso es muy positivo y esto tiene que ver con el sinceramiento de la economía. Esto tiene que ver también con las tarifas de gas, la tarifa de luz, que se está hablando tanto en estos últimos tiempos. La economía se está sincerando. Se decía que no se podía sacar el cepo, se sacó el cepo cambiario. Sin embargo, la gente... siguió insistiendo, dice, el dólar estaba a 6 pesos, después 9, pero un momento, estaba 9 para el turista, estaba 6 para el productor agropecuario, pero estaba 15 a quien quería comprarlo. Entonces, ese desfasaje no le hacía bien a la Argentina. Se logró sincerar el tema del endeudamiento a nivel internacional y se empieza a generar confianza en todo el ámbito internacional. Obviamente las inversiones demoraron, no llegaron, no es cuestión de un mes para el otro, pero de a poco se va cambiando. Fíjese la llegada del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Francia y de otros países que vinieron con grupos de empresarios que van a invertir en Argentina. Pero lo más importante también tiene que ver con la inversión propia argentina, con la inversión nacional. Y esto tiene mucha relación con la ley PYME, que fue sancionada en estos días. La ley PYME... ¿Ley del Frente Renovador, si no me equivoco? Una ley del Frente que tiene que ver con mejorar las condiciones de las pymes. Las condiciones de las pymes eran muy complicadas. El 98% de las empresas en la República Argentina son pymes y el 70% de la mano de obra que allí se beneficia es a través de las pymes. Con lo cual es importante saber que los distintos países avanzados como Alemania, Italia, Japón, que tuvieron alguna crisis y supieron superarla, lo hicieron a través de las pymes, de apoyo a las pymes. Y hay medidas que a veces no se dan a conocer, pero son muy importantes. Hoy un pequeño comerciante, un pequeño empresario, un pequeño emprendedor puede pagar el IVA en 90 días, puede descontar los impuestos de débito y crédito o el famoso impuesto al cheque, que era un impuesto que se puso en el 2001 como una emergencia y quedó de por vida, se siguió cobrando y es el segundo ingreso que tiene la Argentina. Sí, es como el IVA. El IVA viene de fin del siglo XIX y se mantuvo. No, bueno, o como las retenciones, que en ese caso se habían puesto por el presidente Duhalde y sobrevinieron. Incluso el presidente Macri, que yo entendía que las iba a sacar, dejó el 5%, en este caso de las retenciones a la soja, y le sacó al resto de las economías regionales. Eso es muy importante y por eso retomo lo que te estaba diciendo respecto a las inversiones nacionales. Nosotros tenemos que empezar a confiar en nuestro país y queremos que el país empiece a cambiar, a desarrollarse. Y obviamente tiene que haber un mercado de comercio exterior. Es inviable que creamos que todo puede ser nacional. Esto no sucede en ningún lugar del mundo. Yo con esto no estoy diciendo que hay que beneficiar las empresas de afuera. Todo lo contrario, siempre hay que beneficiar las empresas locales, nacionales. Tienen que tener más beneficio que la extranjera. Eso desde ya. Eso no queda ninguna duda. Pero es inviable que uno acá pueda hacer todo. Es llamativo cuando algún industrial te dice, no, porque yo beneficio a la industria nacional. Sí, pero el coche que maneja es un Mercedes-Benz o un BMW. Eso de nacional no tiene nada. Entonces, primero tenemos que sincerarnos. Y después tenemos que trabajar. Fíjese, un país como Suiza, lejos está de compararlo de Argentina, hace lo que realmente conoce. ¿Qué hace? Chocolates y relojes. El resto trata de comerciar. Bueno, nosotros somos muy fuertes del campo, hay que ayudar al campo, hay que ayudar a la agroindustria, hay que ayudar a la maquinaria, hay que ayudar a las industrias pequeñas que exportan a distintos países de Europa, de Asia. Bueno, ese es el camino de la economía, pero no el discurso de creer de que todo tiene que ser nacional, porque es una mentira, porque no todo es nacional, porque la tecnología no la podés competir nunca con China, por ejemplo. Ningún país en el mundo puede competir en tecnología con China. Sin embargo, sí, se pueden comprar ciertos productos, ensamblarlos en la Argentina, pero no mentir a la gente y decir que es producto nacional, eso no es un producto nacional.
Entonces, esta idea de las ventajas comparativas... Sí, una idea muy... No, bueno, la idea de las ventajas comparativas se lo he escuchado muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en lo que somos fuerte y más o menos se recambió esta idea de el granero del mundo por el supermercado del mundo. Ahora, tengo una consulta. ¿Qué hacemos con aquellos sectores, por ejemplo, el textil, que había crecido en el caso de la administración anterior y que por mejorar la relación bilateral con Brasil, se están incorporando nuevos productos de Brasil y el sector textil está cayendo? ¿Y qué hacemos con los sindicatos también y los trabajadores que en este caso están en estas empresas y también tienen poder de fuego político, ¿no? Sí, desde ya. Primero, creo que lo que hay que hacer, vuelvo a repetir, con la industria nacional hay que darle beneficios. Y la ley PYME es un beneficio. Por ejemplo, 63.000 millones de pesos se van a destinar ahora a los créditos para las pymes. Entonces, esos créditos no son para las empresas brasileras, son para las empresas argentinas. Entonces, de esa manera crezco como empresa. La empresa nacional crece a través de un financiamiento del Estado. Es imposible que crezca con la plata, con el dinero del día a día. Es imposible, es inviable. No existe en ningún lugar del mundo. Entonces, esas son las políticas y las decisiones que tiene que tomar un gobierno para poder ayudar a la industria nacional. Porque no pasa por una dialéctica. Para mí pasa por un financiamiento. Ejemplo, 63.000 millones que son dedicados a las pymes. Nos apura el tiempo. Agradecemos también a la gente que nos está escuchando. El jueves volvemos por Café Internacional acá en la FM 88.9. Tendrán nuestra fanpage de Café Internacional o nuestro Twitter Café Radio FM 88.9. Seguramente vamos a poner el audio de la entrevista, en este caso el concejal de Camiembo, Gabriel Chumpitaz, y hacerte la última consulta personal, si se quiere. ¿Qué libro, esto le preguntamos siempre a todos, qué libro nos recomendarías que vos decís, bueno, este me movilizó, me cambió en algo? Bueno, hay un libro que me lo regaló mi padre que creo que, por lo que él me decía, cuando llegó a la Argentina, mi padre es peruano, cuando llegó en la década del 50 le regalaron 3 libros de José Ingeniero y uno de ellos era Las Fuerzas Morales. Creo que ese es el libro que recomiendo para la juventud. Si bien hay muchos libros que me gustan, y me gusta leer mucho, inclusive escribir, creo que Las Fuerzas Morales y también otro muy similar de José Ingeniero, El Hombre Mediocre. El Hombre Mediocre. ¿Cómo no recordar El Hombre Mediocre? Un clásico. Clásico. Pero son libros que vale la pena leerlos de manera permanente. Año tras año uno retoma algún capítulo. Se resignifican y se actualizan y se ayornan, sí, es verdad. Es impresionante, y inclusive algunos capítulos allí de Las Fuerzas Morales que son cortos, son tan emotivos que te ponen la piel de gallina. Pasó Gabriel Chumpitaz acá por Café Internacional, gracias. Muchas gracias y quedo a disposición. Nos vamos, obviamente, en este caso, del estudio de Café Internacional. Agradecemos a la gente que estuvo del otro lado por la FM 88.9. Nos volvemos a encontrar este jueves con todas las mejores entrevistas acá de la ciudad de Rosario y las columnas de la política internacional y también, obviamente, de la política nacional y local. Nos encontramos el jueves 15 horas, en la FM 88.9. Agradecerles a todos. Chau.